Según el Código Civil colombiano, los bienes baldíos son todas las tierras que, estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de un dueño. Y según la Corte Constitucional, en la sentencia C-565 del 95, son bienes públicos de la nación catalogados dentro de la categoría de bienes fiscales adjudicables en razón de que la nación los conserva para adjudicarlos a quienes reúnen todas las exigencias establecidas en la ley. En nuestro país desde hace muchos años se vienen creando leyes para que los campesinos puedan acceder a estas tierras, pero como todo en Colombia lo mueve el poder político y económico, a muchos no les convenía que estos campesinos tuvieran acceso a estas tierras y optaron por quedar contra reformas. Las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, las CIDRE, son tierras aptas para cultivos, ganadería y muchas zonas de pesca, donde no hay mucha población y donde muchas veces estas tierras son usadas ilegalmente por empresas, donde despojan a sus habitantes y proceden a acabar con estas tierras. Pero cabe aclarar que como esto lo hacen ilegalmente, hay unas empresas que se van por la vía legal. Colombia necesita que el Estado colombiano esté a favor de los campesinos, donde se realice una política territorial a favor de ellos, ya que según el artículo 64 de nuestra Constitución Política, el Estado debe promover el acceso a tierras para los campesinos, donde se busque mejorar el ingreso y calidad de vida de ellos. Colombia, teniendo los medios que tiene, la cantidad de terrenos baldíos que posee, sería de mucha ayuda adjudicar estas tierras a trabajadores agrícolas que las necesitan, donde ellos pueden cultivar y vender sus productos, siendo de gran ayuda para la economía del país, pero para ello necesitan tierras y protección, para que no sean despojados por los grupos armados. Colombia no tiene un censo actualizado sobre sus bienes baldíos, lo que le dificulta vigilar y mantener el control de estas tierras. El terreno baldío está en el centro de un conflicto muy importante, en contexto de violencia y expansión de frontera agrícola. Los bienes baldíos significan una gran posibilidad de realizar una reforma agraria. Hacer reforma agraria también es ver la sociedad de la tierra, que son tierras que son para uso productivo y no están siendo utilizadas para ello. Un ejemplo de esto sería tierras que son para agricultura están siendo utilizadas para la ganadería. Con la reforma agraria se esperaría que los campesinos tuvieran acceso a tierras, que se use esta tierra y que le genere beneficios a estos campesinos. Y también que haya un cambio en la distribución total de la tierra colombiana en temas de baldíos.
El bien baldío en el ordenamiento jurídico colombiano. ¿A qué corresponde esto? Esto corresponde a una especie de dominio estatal y es por eso que es imprescriptible por parte de los particulares. Debemos tener en cuenta que acá en Colombia los bienes baldíos no tienen un significado claro respecto a lo que es. No hay claridad legal ni jurisprudencial respecto a su definición. ¿A qué conlleva esto? A que hay una confusión y una inseguridad jurídica. En el artículo 675 del Código Civil, bienes y baldíos, dice que son bienes de la Unión todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño. ¿Qué quiere decir esto? Que carecen de un dominio particular. Pero aún así, el derecho agrario colombiano no es claro en determinar cuándo un predio tiene o no este dominio. Solo dice que aquellos terrenos en los que exista registro de título de dominio no son considerados baldíos. Para el año 2009, según la medición de Gini, Colombia alcanzó uno de los índices más altos de concentración de la tierra, con una cifra de 0,88. 5 años más tarde, este subió a 0,89. Debemos tener en cuenta que para esta medición, cuando el número es más cercano a 1, es más alta la concentración, con lo que podemos inferir que en Colombia son pocas las personas que poseen grandes cantidades o grandes extensiones de tierras y son muchos los que no tienen tierra. Un ejemplo pues de lo que acabo de decir es el conflicto armado, ya que este ha azotado al campo colombiano pues en su mayoría, por no decirlo que todo. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados registró que para el año 2016 hubo 6.9 millones de casos de desplazamiento forzado causados por el conflicto armado y para el año 2018 esta cifra subió a 7.7 millones de personas. Después de lo dicho, debemos tener en cuenta que debido a esto, el desplazamiento forzado como el abandono de tierras ha afectado la posesión y la propiedad de aproximadamente 10 millones de hectáreas de tierras en el país. Claramente, pues, esto nos evidencia que la repartición de tierras acá en Colombia, pues, realmente no es equitativa. Y aparte de esto, pues, la productividad de estas tierras es muy baja. En la Ley 200 de 1936 sobre regímenes de tierra, Ley 135, pretendió prevenir la inequitatividad de la propiedad rural al tiempo que se desarrolla la explotación de tierras incultas. En la Ley 160 de 1994, donde el objetivo principal consiste en favorecer el acceso progresivo a la propiedad de las tierras de los trabajadores, pues dice que ha mejorado su calidad de vida. Dicho lo anterior, pues el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, escrita en el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón y las extintas FARC, quedó consignada la realización de una reforma rural e integral, donde el propósito principal de esta era garantizar el acceso democrático a la propiedad rural. ¿Qué se puede concluir de esto? Pues en el contexto rural colombiano es aún frágil e inequitativo. En Brasil existía una problemática de hombres sin tierras o campesinos sin tierras, la cual llevó o incentivó a Brasil a poder instaurar la creación de varios acuerdos y leyes para solventar las necesidades de estos consejos de trabajadores. Este programa llevó como el nombre de Programa de Integración Nacional, el cual llevaba por abreviatura PIN, que llevaba por lema Tierras sin hombres para hombres sin tierras. Esta ley fue instaurada en el decreto 1106 del año 1970, la cual llevaba, la intención de poder colonizar las zonas periféricas del país. Estas tierras serían entregadas por medio de un tranvía, pero pasó algo curioso, que estas tierras ya estaban colonizadas por otras personas, la cual, llevó a una confrontación entre los antiguos poseedores con los nuevos poseedores, haciendo así que se incentivara la crisis social que vivía Brasil y, empeorando todo, conllevando a que varias personas tomaran por las fuerzas estas tierras. Después de toda esta crisis social que vivió Brasil por el choque entre varios poseedores por una misma tierra, Brasil intentó corregir esto con la creación de la Ley 601 del año 1850, la cual buscaba, entregar o formalizar la propiedad privada por medio de la posesión. Que estableció y reafirmó un antiguo acuerdo llamado Sesmaria, el cual se basaba en, producir y fomentar la ganadería y la producción de la tierra. Con esto Brasil intentó corregir el asunto y toda esta crisis social que se vivía en la época.
Después que Brasil solucionara esta crisis social, instauró en su constitución del año 1891, más específicamente en su artículo 64, que las tierras devolutas dejaban de ser de la Unión para pasar a ser de los estados, excepto aquellas tierras devolutas que fueran fronterizas para la protección del país, para las construcciones militares o para las vías férreas. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados tenían la autonomía para legislar sobre estas tierras. Pero todo esto llevó a una problemática, haciendo que con las legislaciones de estos estados, creciera la tierra para los grandes poseedores, incrementando la frontera de adquisición y, incumpliendo los acuerdos programados ya en la reforma agraria. Luego de varios años, Brasil instauró una ley que sería la 6383 del año 1976, la cual otorgaba la tierra a aquel que pagara un precio mínimo por esta tierra en la que estaba siendo ocupada. Pero esto no duraría mucho, porque ya en el año 1981 estas tierras serían entregadas a aquellos poseedores que llevaran mínimo 5 años de poseer estas tierras y de estar haciéndolas productivas, así incentivando al poseedor a producir la tierra y ayudar económicamente al país. Ahora bien, después de todo lo que hemos dicho, seguro se nos viene a la cabeza el por qué Brasil y Colombia, teniendo el mismo problema de los bienes baldíos o tierras devolutas, por qué cada uno tomó ciertas decisiones diferentes o sacó decretos o leyes diferentes. Pues bien, creo que nos tendremos que centrar principalmente en el ámbito social de cada país o en las crisis que vivía cada país. Mientras Brasil se enfrentaba a, grandes poseedores o se enfrentaba a luchas entre campesinos que luchaban por una misma tierra, en Colombia se veía más afectada por la violencia, se veía lo de las guerrillas y la desmovilización, haciendo que el censo fuese, en cierto modo inservible, porque no estaba actualizado. Entonces, que cada país se centró, de acuerdo a su crisis social, a solventar cada necesidad. Por eso la diferencia de leyes para un mismo problema. Como bien sabemos, el derecho a la propiedad está estipulado en el artículo 58 de la Constitución, el cual tiene como la intención de clarificar el panorama acerca de qué pasaría con los terrenos que no están registrados en instrumentos públicos y qué personas se da el título de dueño o apoderado de este mismo. La ley especifica que en estos casos estaríamos hablando de terrenos baldíos. Como bien sabemos, un terreno baldío son aquellos inmuebles que no pertenecen a ningún patrimonio en particular. ¿Cómo así? Al momento de referirnos a terreno baldío, queremos decir y referirnos a inmuebles que no ha tenido un dueño anterior y que nunca ha sido dominio del Estado. Por ende, la nación lo reputa como dueña y señora de dichos terrenos, bienes inmuebles y todo tipo de zonas que no estén patentadas con dueño o que no aparezcan registradas en instrumentos públicos. Existen dos tipos de terrenos baldíos, que vendrían siendo los de carácter rural y los de carácter urbano. Los de carácter rural nos encontramos en el suelo rural, es decir, pertenecen a la nación. Por otro lado, está a cargo la Agencia Nacional de Tierras. Por otro lado, nos encontramos los terrenos baldíos urbanos, y estos están bajo responsabilidad de aquel municipio donde se encuentre. Todo esto estipulado en la Ley Tocaima 137 de 1959. Por otro lado, nuestro escrito está relacionado con Brasil, y es que la situación en Brasil con los terrenos baldíos es otra, ya que Brasil, al ser un país considerado como el más grande de Sudamérica, esto va a involucrar al interés geográfico, político y social, acompañado con la economía de esto. Y es que en Brasil el 58.9% de su área corresponde a zonas selváticas que son considerados terrenos baldíos, y esto lo posiciona como uno de los países con más reserva forestal más ricas del mundo. ¿Y cómo va a ser la adaptación en torno a la situación problema? Te lo voy a contar. Por lo que se refiere a la historia de Colombia y Brasil en torno a los terrenos baldíos, lo que se le dirigen a que se le adjudique dichos terrenos serán solo los que tienen recursos y un conocimiento extenso para realizar dicha formalidad.
Y es que cuando en Brasil se expide la ley 6.383 de 1976, donde se prohíbe la prescripción adquisitiva de estas tierras devolutas, donde se buscó que hubiese una equitatividad en las tierras. Y gracias a la Constitución del 88, donde se da una interpretación judicial y donde surge esta conjetura de los bienes privados. En muchas ocasiones estas tierras devolutas llegan a adjudicarse. Y es que en Colombia los baldíos pueden llegar a ser parecidos a las tierras devolutas en Brasil, pero no deberían ser interpretados como lo ha hecho Brasil. ¿Por qué? Porque es que aquí en Colombia la situación es distinta, ya que las tierras que no tienen dueño y nunca lo han tenido, aún así está siendo explotadas sus minerales y sus riquezas y son considerados terrenos baldíos. Y todo esto fue considerado por la Corte Constitucional en la sentencia T-448 expedida en el 2012. Y ya para concluir, la solución que se ha adaptado en torno a la situación de los baldíos en Colombia y Brasil ha sido la que mejor se ha adaptado a la problemática, pero es que en Colombia, para que comience a dar frutos, deberían solucionar lo del censo de predios, para así poder tener un control más claro sobre estas tierras. Como se dijo anteriormente, ambos países, a pesar de sus problemas, buscan el beneficio para los campesinos, que son los que trabajan y explotan estas tierras, pero en Colombia todavía se encuentra un poco enredado, porque en torno al derecho agrario se han presentado dificultades de entendimiento de las partes. Por otro lado, Brasil, que a pesar de sus problemas puede dar censo de predios y ha buscado por otro lado soluciones para el problema en torno a la adjudicación de predios, sacando leyes y acuerdos que en su momento uno respalda a otro, pero se puede decir que si hay un control de esto. En torno a Colombia, se necesitará primero un buen legislado para cortar el problema de raíz. Muchas gracias.